La semana pasada estudiamos el versículo número 3 y ahora vamos a estudiar el versículo número 4, ya que está ahí en la pantalla. Algo le pasa ahí, traté delante de poder expandir la pantalla y todo, y dándola paso a paso, pero no me dejó. Ya sí lo hace en el computador, pero no lo hace acá. Entonces algo pasa ahí que no lo pude arreglar. Pero ahí está todo, ya todo lo que vamos a ver hoy día. En relación a este versículo, ¿no? Recordemos que ahora vamos a ver la tercera parte, ¿no es cierto?, o tercera evidencia en la cual Pablo ya presenta en base a lo que es su ministerio. Recordemos que le estaban acusando, ¿no?, por todo lo que está haciendo él, y él presta una defensa, y vamos a ver ahora una tercera evidencia en este versículo de lo que él dice en contra de lo que los estaban allí acusando. Entonces, si me acompañan al versículo número 4 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, ya el versículo número 4 ahí en su Biblia. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tiene? Bien, 1, 2, 3. Sino que fuimos aprobados por Dios, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bien, ahí tenemos entonces nosotros a Pablo, ¿no?, que le dice ahí a la iglesia de Tesalónica, y dice que según fuimos, dice, aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué cosa? El Evangelio. Y acá Pablo deja bien claro, ¿no?, inmediatamente la aprobación. ¿Y la aprobación de quién? De Dios hacia el ministerio que se le había encargado de la evangelización. Ya Pablo usó aquí una palabra que era asociada como aprobar a alguien para ser apto para un servicio. Ese es el sentido. Y Dios aprobó, ¿no es cierto?, escogió ¿a quién? A Pablo para este servicio de la evangelización. Entonces ahí Pablo le dice a la iglesia: miren, queridos hermanos, yo no fui elegido por mí mismo, no me eligió un hombre, no me eligió un grupo de personas, sino quien me eligió a mí fue Dios directamente para llevar la palabra, para llevar el evangelio, traérselo a ustedes y poder enseñarles. Entonces, aquellos que me acusan a mí de que soy un aparecido o que yo estoy mintiéndoles, no es así, porque Dios es quien me ha enviado hacia ustedes. Pablo y sus compañeros fueron escogidos por Dios y fueron enviados por Dios, ¿no es cierto?, para que ellos pudiesen ministrar la palabra y llevar el evangelio a esta iglesia de Tesalónica y a todas las otras en las cuales ellos esparcieron la palabra de Dios y fueron fundando, ¿no es cierto?, allí iglesias en sus viajes misioneros. Entonces no es un aparecido, no es alguien que quiso decir, ya quiero crear algo nuevo y él empezó, no. Fue dirigido por Dios, fue Dios el que lo encomendó, fue Dios quien lo escogió, ¿no es cierto? Y el versículo dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres en ese entonces querían escuchar palabras que le agradaran a ellos, ¿no?, que le sobaran, como decimos nosotros en términos chilenos, que le sobaran el lomo allí, que le dijeran puras cosas lindas y ellos sentirse así, wow, qué bien. No, Pablo iba con la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, ella es cortante como una espada de dos filos que penetra hasta adentro, hasta lo más íntimo, incluso hasta el tuétano, dice, ¿no?, que traspasa los huesos y llega allí al tuétano. Así es la palabra de Dios. Y por eso estos hombres, al escuchar la enseñanza y la predicación de Pablo, le estaban atacando. ¿Ya? Y él les decía lo que les dice aquí el versículo 4, ¿no? No quiero agradar a los hombres. A quien debo agradar es a Dios, porque Él en el fondo va a probar nuestros corazones. Entonces Pablo fue aprobado, tiene la capacidad, porque Dios se la dio, para poder enseñar, para poder entregar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y no es algo que venga de parte de Él, sino que viene directamente
de parte de Dios. Y aquí vamos a ver lo que está allí más o menos. 7 puntos, ya 7 puntos en relación a esto. El primero de ellos, Dios lo escogió antes de nacer. Así como Dios escogió a Pablo antes de que él naciera, Dios también nos escogió a nosotros antes que naciéramos. ¿Para qué? Para llevar también su palabra. Miren, si nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, palabras del mismo apóstol Pablo, versículo 11, 1:11 de Gálatas, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, que la palabra, lo que yo estoy enseñando, predicando por mi parte, dice, no es según hombre, como le estaban acusando, ¿no? Son palabras de hombre las que tú dices, Pablo. Y Pablo dice, no, son palabras que Dios me dio a mí para que yo se las transmita. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ningún hombre se lo enseñó, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo mismo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese era Pablo antes de ser convertido, ¿no? Y muchas veces antes de que usted o yo fuésemos llamados por Dios, ¿no? Teníamos también una vida totalmente fuera de Dios y hacíamos lo que a nosotros nos agradaba sin tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que Pablo dice. Pero acá Pablo, en los versículos que vienen, les dice a los hermanos ahí de la iglesia de Galacia que Dios los escogió aún antes de haber nacido para ese ministerio. Versículo número 14. Y en el judaísmo dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, miren, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿De dónde lo apartó? Antes de nacer, ¿no? Del vientre de la madre ahí de Pablo ya, aunque Pablo en sus días no seguía a Cristo, sino que perseguía a la iglesia, como él mismo lo decía, pero Dios ya lo tenía escogido. Al igual que a ti y a mí. Antes de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo, Él ya nos tenía escogido. Él ya sabía que Luis Vigorú un día iba a ser salvo y que iba a hacer lo que hasta ahora estoy haciendo por la gracia y misericordia de Él. Y así con cada uno de ustedes. No es que yo decidí, a veces la persona mal emplea las palabras, ¿no? Decimos, yo decidí seguir a Cristo. Mentira. Porque en mí no estaba seguir a Cristo, ni en Pablo tampoco. Dios decidió que yo le siguiera. Dios decidió que tú le siguieras y que estés haciendo lo que ahora estás haciendo. Porque ¿quién soy yo para decir, sí Señor, mira, ahora sí que te quiero seguir? Nada. Él lo hizo. Y dice el 16, por su gracia, dice el 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y ahí está. Clarito, ¿no? Tenía Pablo la película. Dios lo llamó del vientre de su madre. Pasaron años antes que él obedeciera, ¿no es cierto?, lo que Dios quería hacer con él. Y empezó a hacerlo. Y no consultó, dice, ni a carne ni a sangre, sino que a Jesucristo mismo, que Él le dio esa dirección. Entonces Dios lo escogió aún del vientre de su madre. Punto 2 ahí, ¿no? Dios lo llamó. Ya Dios llamó a quién? A Pablo para llevar el Evangelio. Vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 9. Historia que yo creo que todos los que estamos acá lo conocemos, por eso solamente algunos versículos vamos a leer. ¿Ya? Pero ahí está la conversión de Pablo, como Dios, ¿no es cierto? Pablo iba persiguiendo a la iglesia y camino a Damasco y se le aparece ahí el Señor Jesucristo y él va a los pies de Cristo y se convierte. Capítulo 9, versículo 4 al 6, miren, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire qué interesante esa palabra, ¿no?
a quien tú persigues. ¿Pablo estaba persiguiendo a Cristo? En el fondo, en su mente, no. ¿A quién estaba persiguiendo? A los creyentes, ¿no? A los que habían creído en Cristo. Pero en el fondo estaba siguiendo a Cristo, persiguiendo a Cristo. Cuando a ti y a mí nos hacen algo, no lo están haciendo a mí, se lo están haciendo al Señor. Eso en el fondo lo que ahí Dios le estaba queriendo decir a él, ¿no? Tú me estás persiguiendo a mí. Persigue a mi iglesia, persigue a mis hijos, pero me estás persiguiendo a mí. ¿Qué sigue diciéndole? Dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y el 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué obediente Pablo, ¿no? Qué obediente él, para entender claramente que el que le apareció fue Jesucristo y que ya lo tenía escogido desde antes. Pero en esta edad donde Pablo se convirtió, es cuando Dios quiso que él empezara su ministerio. Y Pablo lo entendió inmediatamente y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces hay creyentes que yo he conocido, y tal vez usted ha conocido creyentes que se convierten recién ahí, no al cristianismo, y cuando decimos están en su primer amor y quieren hacer de todo. Pero cuando pasa el tiempo y los años, ese creyente, algo pasó, ¿no? Empieza como a desinflarse, como un globo súper inflado y después a desinflarse. Son pocos dentro de la iglesia, ¿no? De esos creyentes que se mantienen infladitos ahí, queriendo hacer cosas para el Señor y trabajar para el Señor. La gran mayoría empieza como a desinflarse. Pero algo pasó allí, ¿no? No entendieron bien tal vez el mensaje de la palabra de Dios, de cuando yo me convertí, que el Señor nos dice, ok, yo ahora te aparto y eres mi hijo, y desde ahora tú eres un siervo mío, estás para servirme, para glorificarme, para honrarme, que Pablo lo entendió muy bien. ¿Y por qué lo entendió muy bien? Miren, versículos 15 y 16 del mismo capítulo donde estábamos. El Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías, ¿no? Mira, ve, porque Ananías le ordenó, ¿no? Para que fuera y ahí le ayudara a Pablo. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué palabras más maravillosas? Instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. Y hermanos queridos, cuando tú cuando el Señor llegó a tu vida y tú entendiste el mensaje de salvación y nos volvimos y somos hijos de Dios, en ese instante el Señor nos está diciendo también, yo quiero que tú seas mi instrumento para mi gloria. Ahora la pregunta está, ¿quiero que Dios me use realmente como su instrumento? ¿Quiero que Dios me use para su gloria? O cambio la pregunta, independientemente de los años que nosotros tengamos como creyentes, ¿estoy siendo un buen instrumento en las manos de Dios hoy? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, como como Dios llamó a Pablo a hacer lo que estaba haciendo y lo hizo desde el primer instante en adelante? O tal vez puedo decir, pastores, que sabes que hace muchos años atrás, cuando me convertí en los 2, 3, 5 primeros años, sí lo hacía, pero ahora no, estoy cansado. Ahora no, estoy agotado. Pregunto, ¿en la obra del Señor se jubila? No se jubila. Seguimos siendo los mismos creyentes. Pero algo pasa, ¿no? Que a veces nos desanimamos y no queremos seguir sirviendo ni trabajando en la obra del Señor. Y ahí es donde me tengo que analizar y tengo que preguntarle a Dios, ¿no? Señor, ¿qué pasa? Si tú me llamaste, yo quiero cumplir al llamado que tú me hiciste, de ser tu siervo, de ser tu hijo, que te sirve, te honra, te glorifica, en donde tú quieras que me pongas.
Pero algo pasa, ¿no? En donde tenemos que ver. Pablo lo entendía y mira lo que sigue diciendo ahí el versículo, ¿no? Leo nuevamente el 15, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios no le escondió nada. Y inmediatamente le dijo: mira, Pablo, tú me vas a seguir, vas a ser mi siervo y vas a llevar mi nombre hacia mucha gente, reyes, al pueblo de Israel, a los gentiles, a todos. Pero ten en cuenta que sí vas a padecer. Van a venir problemas, van a venir dificultades. Pero pese a eso, yo te llamé y tú tienes que ser obediente y continuar y seguir. Y a veces pasa con nosotros, ¿no? Cuando estamos siendo probados o estamos con dificultades de una o de otra índole, a veces se nos pasa por la mente, ¿no? Es decir, quiero tirar la toalla, en el término chileno, ¿no? Cuando se dice quiero terminar la toalla, quiero dejar todo botado. Ya hasta aquí nomás llego y no sigo. Pero Dios no me llamó a mí ni a ti para decir hasta aquí sigo. Él es nuestro jefe. Y Él nos dio una orden de seguir hasta el final. Y no detenernos. Y no retroceder. Y no tirar la toalla. Sino de seguir sirviéndole hasta cuando ya no pueda. Tal vez por mis años, por mi vejez, no lo sé. Pero aún ahí puedo seguir sirviéndole. A veces los abuelitos, ¿no? Los viejitos en la iglesia dicen: pastores, que sabe, yo ya no puedo hacer nada por el Señor. Y ahí es donde uno le dice: no, pero tú puedes hacer algo muy grandioso, que es orar. ¿Cuánta oración necesitamos todos nosotros? ¿Alguno de los presentes necesita que no oren por ustedes? No, todos necesitamos, ¿no? Que oremos unos por otros. Y un hermano anciano, si tiene ese ministerio de la oración, es maravilloso dentro de una iglesia. Saber que hay alguien que todos los días ora por mí, y es maravilloso. Y es precioso, y es algo grande, es algo tan grande que a veces nosotros miramos, ¿no? Y decimos: no, este puesto es mucho mejor que este otro puesto que está acá. Pero para Dios no hay diferencia. Tanto mi hermano que tiene un ministerio de oración y ora todos los días, como el hermano que tal vez dirige o predica o enseña, no es más importante para Dios. Pero Dios nos ha llamado para su obra, para servirle, para honrarle, para glorificarle. Tal vez algunos hermanos piensan, ¿no? Y dicen: oh, somos tan poquitos. Pero el Señor ese poquito quiere usar. Y quiere ser glorificado con ese poquito. Y seguir adelante con ese poquito. Y avanzar y crecer. No nos olvidemos que el que nos llamó, como llamó a Pablo, es Dios. Y Dios no se equivoca. Y Él quiere que podamos seguir avanzando y creciendo. Y por eso Pablo le dice: yo fui aprobado por Dios. Dios es el que me llamó. Y no el hombre. Por lo tanto, yo no voy a rendir cuenta a los hombres, voy a rendir cuenta a Dios en el llamado que Él nos hace. 3, dice, miren, Pablo fue aprobado por el Espíritu Santo. Vemos la Trinidad, ¿no? Aquí dándose también. Pablo fue aprobado por el Espíritu Santo. Y lo vemos, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 13, cuando el Señor ya tenía todo preparado, diciendo ya: Pablo, yo te quiero usar a ti con otros hombres para que lleven mi palabra y empiecen a fundar allí las iglesias. Capítulo 13, versículo 1 al 4, dice allí, miren: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ya ahí vemos a Pablo, que es el mismo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Nuevamente allí, ¿no? Cuando Dios ve que sus hijos están sirviendo y trabajando en la obra de Dios, Dios lo empieza a comisionar y a decirle, no, aquí había un grupo de hermanos que estaban trabajando, pero el Espíritu Santo apartó a dos, a Pablo y a Bernabé, ¿no? Y le dijo, a esto yo lo he llamado, porque sé que estos hombres son aptos para hacer la obra que yo quiero hacer en toda esta iglesia. Ellos no tenían ni idea qué iba a pasar. Lo único que sabían que si el Señor los llamó, ellos tenían que obedecer. Es lo mismo que pasa con nosotros en nuestra relación como padres y con nuestros hijos, ¿no? Cuando yo le doy una orden a Samuel, le digo, Samuel, tienes que hacer esto. ¿Qué espero yo como padre? ¿Que me obedezca o que me desobedezca? Que me obedezca, ¿no? Con Dios lo mismo. Cuando Él me da una orden a mí o a usted, ¿qué espera Dios? Que yo le obedezca y no que le desobedezca. Y aún Dios es tan bueno con nosotros que nos muestra, ¿no? Y nos dice, mira, si tú me obedeces, esto y esto es lo que tú vas a obtener. Pero si me desobedeces, también vas a tener esto y esto otro. Entonces, ¿qué nos conviene más a nosotros? ¿Obedecer o desobedecer? Obedecer. Y Pablo obedeció a ese llamado, ¿no? Y apartó aquí a estos dos muchachos, y en el versículo número 3, miren lo que dice. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos no se cuestionaron, no dijeron, ya no, pero mira, Señor, a ver, si tú me quieres enviar allá, primero yo tengo que tener, asegúrame con una casa. Y una casa que tenga por lo menos 4 habitaciones para las visitas que van a llegar a mi casa, ¿no? Que sea una casa calefaccionada. También tienes que ponerme esto y esto. Y a veces empezamos nosotros así. Pero ellos no. Y viendo, ¿no? Volviéndonos años atrás, cómo era el ambiente en todo aquello. Dijeron, no, si el Señor nos llama, Él se va a preocupar de todo lo demás. Y ahí es donde se nos viene a la mente, ¿no? Los versículos que el Señor nos ha enseñado. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. A veces nosotros como creyentes queremos primero las añadidurías y después obedecemos, ¿no? Señor, mira, si tú haces esto, ok, ahí yo obedezco. Pero Dios trabaja al revés. Cuando yo doy el paso de obediencia, Dios empieza a darme tal vez lo que mi corazón anhela, ¿no? Versículo número 4 dice, ellos entonces, enviados ¿por quién? ¿Por los hombres? No, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y ahí siguieron todo el este. Entonces, punto 3 ahí, mejor dicho, punto 4, dice, Pablo fue puesto en el ministerio por Cristo. Dios le llamó, el Espíritu Santo también le llamó y le envió, y Cristo también ahora, ¿no? Trabajando ahí la Trinidad, como ya les decía, puesto por Él. Miren, 1 Timoteo, vamos allá, capítulo 1, versículo 12 al 14. 1 Timoteo 1, 12 en adelante, dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo puso entonces también? Cristo, ¿no? Ahí vemos, como ya decía, la Trinidad completa trabajando, y es la misma Trinidad que trabaja hoy en día con nosotros, poniéndonos en el ministerio, en la obra de Dios, para servir, para trabajar como Él se lo merece. Versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Yo, antes de conocer a Cristo, también era blasfemo. ¿Ya? Y yo creo que tú también eras blasfemo, ¿no? Pablo también lo fue. Dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
y doy gracias al Señor por eso, ¿no? Porque todo lo que hice antes de conocer a Cristo, en lo personal también lo hice por ignorancia. ¿Ya? Y muchas veces yo he contado, ¿no? Yo vengo de una raíz católica y iba a la iglesia, ¿no es cierto? Y llevaba en el mes de María, que en noviembre le llevaba flores a María, pero no eran mías, sino que eran robadas, porque en el camino me la iba robando y llegaba ahí a la iglesia con las flores, ¿no? Pero lo hacía, como dice Pablo acá, igual por ignorancia, porque no conocía el Evangelio, porque aún el Señor no tenía el tiempo, ¿no? Para mí, para presentarme el Evangelio. Y doy gracias porque después, a los 18 años por ahí, llegó el Evangelio y pude conocer la verdad. Y ahí uno empieza a trabajar, y así yo, y así usted también, de la misma forma, ¿no? Aunque haya crecido tal vez en un hogar cristiano, tiene que llegar un momento en el cual usted reconoce que es pecador y que necesita un Salvador para su vida. Y dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 5, miren, Pablo sabía que Dios lo había llamado, ¿ya? Pablo sabía que Dios lo había llamado y no fue por un compromiso, ¿no es cierto? Así, o emocionalmente, oh, sí, ay, qué rico Dios me llamó y qué emoción, ¿no? Y voy a estar sobre mucha gente, wow. A veces el hombre reacciona así, ¿no? Para ser visto, ¿no? Y, wow, ahí está, adelante, para ser visto y escuchado por muchos, pero no. Pablo sabía que Dios le había llamado y buscaba, ¿no?, agradar a Dios y buscaba cómo poder ser fiel a Dios y agradarle en todo. Porque no le llama un hombre. A veces, tristemente, nosotros como hombres queremos agradar a los hombres, ¿no? Y nos vestimos y hacemos las cosas para ser vistos por los hombres, pero no tomando en cuenta de que a quien realmente yo debo agradar es a Dios y no al hombre. Porque si fuera por agradar a los hombres, estaríamos perdidos y Pablo estaría perdido. Debemos agradar a Dios, aunque a los hombres les desagrademos, ¿no? Lo importante es que estemos siempre agradando a Dios. Y sabemos cómo agradar a Dios, y eso lo sabemos por medio de ¿qué? De la Escritura, de la palabra de Él, para poder agradarle. Gálatas 1:10. Miren, Pablo nuevamente, ¿no?, a la iglesia de Galacia ahí, 1:10, les dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Qué estamos buscando, hermanos? ¿Estoy buscando yo el favor de los hombres, el ser agradable a los hombres, o realmente estoy buscando el agradar a Dios, el poder agradar al Señor? Y eso es lo que Pablo ahí preguntaba y decía. Otra pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esa es la clave, hermanos queridos. No tratemos nosotros de agradar a los hombres. Tenemos que agradar a Dios. El hombre, por su naturaleza, quiere ser exaltado, ¿no? Quiere ser, que no, me digan puras cosas lindas, no que me digan cosas feas. Pero nosotros debemos agradar a Dios y actuar como Dios lo haría, o tratar de actuar como Dios lo haría, ¿no? Y tenemos una norma, tenemos un manual que nos indica cómo agradar a Dios. Y el que usted tiene en sus manos y el que yo tengo aquí, que es su palabra. A veces, cuando yo trato de agradar a los hombres, me va a ir mal y me voy a equivocar. Porque Dios no me mandó, ni nos mandó a agradar a los hombres, nos mandó a agradarle a Él. Y por eso dice Pablo ahí al final, si yo siguiera agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Y yo sé que Pablo, y yo sé que ustedes también, queremos, ¿no es cierto?, ser aprobados por Dios. Y para que podamos ser aprobados por Dios, debemos agradarle a Él y no a los hombres. Aunque los hombres a veces no nos presionan y quieren que hagamos lo que ellos piensen y lo que ellos quieren. Pero nosotros, los siervos de Dios, todos nosotros, debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo que el hombre quiere hacer. Y ahí vamos a agradar a Dios. Y tenemos su palabra, ¿no?, para poder guiarnos. 6. Dice, miren, Pablo tenía clara la película de su llamado. Yo no sé si usted tiene clara la película de su llamado o no. Y eso lo sabe usted y el Señor. Pero Pablo la tenía clara. Él sabía que Dios la había llamado, él sabía que tenía que cumplir lo que Dios le estaba pidiendo, él sabía que tenía que obedecer donde el Señor le mandara. Lo tenía claro, no titubeaba, no decía, no, es que no sé, es que voy a pensarlo. No, sabía lo que tenía que hacer. Y el llamado de Dios es así. Sabe la persona lo que tiene que hacer. Y Dios, en un cuerpo, ¿no?, el cuerpo de la iglesia, nos dio a cada uno de nosotros diferentes cosas para hacer dentro del cuerpo de Cristo. Un llamado para trabajar para Él en una y en otra área. Yo tal vez puedo ser bueno en una área, pero en otra área no puedo ser bueno, porque Dios me llamó a esta área y a ti te llamó a otra área en la cual yo tal vez no soy bueno para eso, pero tú sí, y viceversa. Y en eso debemos ir ayudándonos, y la iglesia va avanzando, ¿no?, y va creciendo. Pero lo importante en esto es que yo sea obediente a lo que Dios me ha llamado. Antiguamente, muchos años atrás, aprendí algo que es importante para todos, ¿no? A veces nosotros, bautistas, los que nos denominamos bautistas, ¿no?, muchas denominaciones nos llaman cabezones, ¿sí o no? Porque estamos aprendiendo. Pero aprendí que el término como una esponja. Una esponja uno le puede echar agua y recibir, ¿no? Pero tiene que llegar un momento en que esa esponja se apriete y esa agua la suelte para poder recibir más agua. Nosotros igual. Yo no saco nada con aprender, si no estoy enseñando o practicando aquello que estoy aprendiendo. El llamado de Dios es práctico. El llamado de Dios es recibir, hacer. No solamente recibir. Y ser una esponja ahí llena de conocimiento. Y me lo almaceno para mí, y no lo doy a otros. Por eso Pablo, como les decía, tenía clara la película, qué es lo que él tenía que hacer. 1 Corintios, miren, una iglesia, ¿no? Una iglesia perfecta, ¿o no? No era perfecta Corintios, y ya todos saben la historia, ¿no?, de esta iglesia. Pero miren lo que Pablo les dice a ellos, ahí en capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Ya? Y ahí están, yo soy pastor, pues. Me tienen que respetar porque yo soy el pastor, ¿no? O yo soy el líder de. ¿Ya? Dice, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo lo tenía claro. Ay de mí si yo no obedezco a lo que Dios me envió, a predicar, a anunciar el evangelio. Y me pregunto y les pregunto, ¿usted tiene claro lo que Dios le llamó? ¿Está obedeciendo al llamado que Dios hizo a su vida? ¿Estamos obedeciendo? O si me hago un análisis, me encuentro falto.
porque realmente no estoy haciendo a lo que Él me llamó. Mira lo que sigue diciendo ahí el versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¡Wow! ¡Qué bien! Tengo clara la película, sé lo que el Señor me llamó y lo hago de buena voluntad, bien, gozoso. Pero dice, si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, y otra vez tengo que hacerlo, ¿no? 18. Pregunta. ¿Cuál pues es mi galardón, mi premio, no? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Tenía clara la película, y si usted sigue leyendo, habla ahí, ¿no? Que se hizo esto para ganar a mayor número. Cuando Dios nos llama a su obra, a su servicio, uno no debe poner excusa. Es que esto, Señor, es que esto otro, es que acá, es que uno tiene que obedecer y el Señor va abriendo el camino para seguir avanzando, trabajando y sirviéndole como Él se lo merece. Ahí a Pablo, si usted va al contexto, no le estaban acusando de muchas cosas. Aunque Pablo tenía derecho de detener aquello que lo estaban acusando, pero él dice no. Yo tengo un llamado y lo hago gozosamente. No lo hago por otros motivos. Lo hago porque el Señor me llamó a hacerlo. He escuchado, porque no he conocido, pero sí he escuchado esto. Y no acá, por lo menos no acá en Chile, ¿no? O tal vez lo hay, no lo sé, pero en otros países. Me voy a la iglesia, no sé, del norte, por decir algo, porque allá me pagan el triple de lo que aquí me pagan. Tal vez tú también lo has escuchado, ¿no? Qué bien que le paguen el triple, ¿no? Pero estoy en la obra del Señor por lo que me pagan o porque es un llamado de Dios a lo que yo tengo que hacer. Pablo ahí, ¿no? Les dice, ¡ay de mí si no predico el Evangelio, si no hago lo que el Señor me llamó! Independientemente que me paguen 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pero lo sigo haciendo en la obra de Él. Y para finalizar, leí hasta el 19, ¿no es cierto? Sí. Sí, que dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Y el punto 7, ¿no? Pablo sabía que su evangelio no siempre iba a agradar a todos los hombres, ¿no? Hoy en día es lo mismo, si yo salgo a predicar el evangelio y todo, no va a ser grato al oído de los hombres, por todo lo que el hombre, ¿no es cierto?, quiere, porque lo que menos el hombre quiere hoy en día es buscar a Dios. Bueno, y siempre ha sido así. Hay otros intereses. Pero sabía que él tenía que agradar a Dios y no a los hombres. Y tenía que obedecer y avanzar y seguir obedeciendo el llamado que Dios había hecho. Por eso en el versículo, ¿no?, de 4 dice, la parte final, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. En el fondo, hermanos queridos, el que ve todo es el Señor. Y Él sabe cuál es la intención de mi corazón y la intención de su corazón. Y sabe cuál es la intención del corazón de Pablo. Y Él sabe si lo que yo estoy haciendo realmente es con un motivo bueno o un motivo equivocado.
Puedo yo engañar a todas las personas, pero a Dios jamás lo voy a poder engañar. Y Él conoce la intención de mi corazón. Y Él conocía la intención del corazón de Pablo. Y todo lo que Pablo hizo. Proverbios 17:3. Dice, mira, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Él ve los corazones y Él ve el corazón de las personas. Y último pasaje muy conocido por todos, primero de Samuel, primer libro de Samuel. Capítulo 16. Y versículo 7. Mira. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es eso, querido hermano. Dios quiere que nosotros obedezcamos su llamado, que nos involucremos en su obra, que le agrademos a Él y no a los hombres. Y sobre todo eso, Él ve la intención que hay en nuestros corazones y sabe si lo hacemos correctamente o incorrectamente. Pero la obra es de Él. Y nosotros somos los instrumentos de Él para que su obra avance y Él sea glorificado, y no la persona que está haciendo la obra, sino que Él pueda llevar toda gloria y toda honra. Entonces pregunto, ¿cómo está mi llamado? ¿Cómo está tu llamado? No importa los años que tengas, pero Dios nos llamó a ser siervos de Él. Nos llamó a trabajar para Él. ¿Cómo está ese trabajo para Él? ¿Me cansé ya de trabajar para Él y ahora estoy y me quiero jubilar? ¿O no, bien, estoy ahí, súper, con las pilas puestas? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pablo a la iglesia tesalónica le tuvo que decir aquellas cosas por aquellos que lo acusaban. Yo soy siervo de Cristo, fui llamado por Cristo, fui llamado por Dios y quiero seguir sirviendo a Dios. ¿Con ustedes o sin ustedes? Pero yo quiero seguir sirviendo a Dios. Y eso debiera ser en cada uno de sus hijos. Poder buscar la gloria de Dios, la honra a Dios. Y Él ve nuestros corazones. Entonces, para finalizar, pregunto, ¿cómo estamos? Si el Señor hoy día nos llevara a su presencia, podría irme feliz y decir, gracias Señor porque pude cumplir el llamado que tú me hiciste y ahora gozo la eternidad contigo aquí en los cielos. O tendré que irme triste diciendo, wow, no terminé la obra que el Señor me encomendó y quedé a medias.
Pero hay buena noticia, ¿no? Por lo menos el Señor aún no viene, pero puede venir mañana, 1 año, 10 años más, no lo sabemos. Pero el tiempo que nos queda, hermanos queridos, no lo desperdiciemos, sino que involucrémonos en la obra del Señor y en el llamado que el Señor nos ha hecho, así como Pablo se involucró y obedeció, que obedezcamos y llevemos la gloria a Dios. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por el apóstol Pablo, que tú llamaste, Señor, a tu ministerio. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones y sabes de qué manera te estamos sirviendo y si lo hacemos para ti o lo hacemos para los hombres. Pero, Señor, tú eres el que pesa nuestros corazones y los conoces. Solo, Señor, te pido que cada uno de los presentes podamos, Señor, seguir trabajando en tu obra y sirviéndote donde tú nos quieras para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Señor, que podamos decir como Pablo, no, ay de mí si no obedezco a lo que el Señor me envió a predicar tu evangelio. Señor, que podamos ser tus hijos, que te agrademos, te honremos como tú te lo mereces. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú permaneces fiel pese a nuestra infidelidad. Gracias, Señor, porque tú motivas nuestros corazones también para seguir adelante y seguir trabajando para ti en tu obra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y que tu nombre siga siendo glorificado en cada una de nuestras vidas. Gracias por todo y dejamos todo en tus manos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Salvador, por favor.